olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor. Y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes desde un punto de vista bíblico un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama el cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. Y el punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos, racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Vamos a comenzar este segmento con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de este oblicuo son dados al doctor Scott Kahn, a la Vila de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 17:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m. Se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. La próxima misa de sanación será el viernes 8 de diciembre, así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas.
En el último segmento, o en el segmento anterior, estamos hablando sobre 1 Corintios capítulo 11, que habla de la Eucaristía. Y decíamos que allí el apóstol Pablo atribuye las enfermedades de muchos e inclusive frecuentes muertes a la falta de respeto y de fe en las asambleas litúrgicas. Si pues tuviéramos cuidado de examinarnos antes de celebrar la Cena del Señor, evitaríamos los juicios y castigos infligidos a la comunidad. Sin embargo, esos castigos son medicinales. Son para corrección propia en vista de la salvación eterna, según Hebreos capítulo 12. La palabra del mundo no significa aquí el conjunto de la creación, sino el mundo como enemigo de Dios y de Cristo. El apóstol San Pablo termina en un tono más sereno y con afecto fraterno, pero puntúa muy bien dónde estaba el abuso. Hermanos, la Cena del Señor, que de sí es un banquete de unión y de amor mutuo, era para ellos ocasión de desunión y faltas de caridad. La Asamblea Eucarística debe ser una manifestación externa y visible de la fe en el sacrificio de Cristo y del amor de unos para con otros. Y su finalidad debe ser espiritual. No se trata de satisfacer el hambre, sino de participar con Cristo y con los hermanos en la Cena del Señor. Nadie puede superar este examen. Todos somos pecadores, todos. Nadie es digno de acercarse a Dios Todopoderoso, y mucho menos de entrar en comunión con Él. Incluso el apóstol San Juan, que es el discípulo amado y modelo de pureza y virtud, cayó maravillado cuando vio a su mejor amigo, Jesucristo, en la gloria. ¿Cómo respondemos interiormente cuando el sacerdote levanta la hostia y dice: este es el Cordero de Dios? Hermanos, no lo dudes, no lo duden. Tenemos que empeñarnos en las batallas espirituales que nos conseguirán recogimiento, atención y contrición durante la Santa Misa. Queremos la bendición de la alianza y no la maldición. Cuanto más preparados estemos para la Santa Misa, más gracia sacaremos de ella. Y recuerda, hermano que me escuchas, la gracia disponible en la Santa Misa es infinita. Es toda la gracia del cielo. El único límite es nuestra capacidad para recibirla. Esta bendición es puro poder, aunque no como el mundo entiende el poder. La gracia significa libertad, pero no como el mundo entiende la libertad. La unión con Cristo hizo a Simón Pedro, el apóstol, más fuerte que el emperador romano, Nerón. Aun cuando el emperador romano Nerón decretase la muerte del apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro recibió el cielo. El gobernador o el emperador Nerón gobernó el mundo, pero fue consumido por sus perversiones, que crecieron cada vez más depravadas, llevándola al suicidio el año 68. Hermanos, la gracia
compensa cada debilidad de nuestra naturaleza humana. Con la ayuda de Dios, somos capaces de hacer lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. A saber, a amar perfectamente, a sacrificarnos completamente, a entregar nuestras vidas como Cristo lo hizo. No estaremos aferrados a nada de la tierra, prefiriendo en vez de eso levantarnos hacia el cielo. Los mártires del Apocalipsis son los únicos que hablan desde el altar. Son sacramentos del sacrificio eucarístico de Cristo. En sus vidas manifestaron la verdadera naturaleza del amor. Ofrecerse uno mismo en sacrificio. Hermanos, podemos vivir este martirio donde quiera que estemos. Pero para ser mártires no necesitamos viajar a países opresores anticristianos. Tan solo necesitamos hacer las mismas cosas que hemos hecho siempre, pero haciendo de cada uno de esos gestos, de esas acciones y pensamientos y sentimientos, una expresión de amor al Padre Celestial, una imitación del Hijo de Dios dentro de nosotros. Esto es lo que quiere decir vivir la Santa Misa. Hermanos, ser misionero y mártir quiere decir restaurar todas las cosas en Cristo. Significa hacer la cena para Cristo y por Él para el Padre Celestial y para sus hijos, que son los tuyos. Significa ir a trabajar y hacer las tareas con amistad hacia tus compañeros. Y no solamente para que te suban el suelo el próximo año o para conseguir una promoción, sino para ganar una herencia eterna. Recuerda de nuevo las palabras del Vaticano II. Todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Y ellos ofrecen con toda piedad a Dios, Dios Padre, en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. Toda nuestra vida está metida en la Santa Misa y se convierte en nuestra participación en la misa cuando el cielo baja a la tierra. Levantamos nuestro corazón para encontrarlo a mitad del camino. Ese es el esplendor de lo ordinario. El día a día se convierte en nuestra Santa Misa. Así es como realizamos el reino de Dios, cuando empezamos a ver que el cielo nos espera en la Santa Misa. Empezamos ya a llevar nuestra casa al cielo y empezamos ya a llevarlos al cielo a casa. Nos convertimos en mártires, testigos de Jesucristo, cuya parucía, cuya presencia conocemos más íntimamente. Hermanos, fuimos hechos como criaturas de la tierra, pero fuimos hechos para el cielo, nada menos. Fuimos hechos en el tiempo, como Adán y Eva, pero no para permanecer en un paraíso terrenal, sino para ser llevados a la vida eterna de Dios mismo. Ahora, hermano que me escuchas, el cielo ha sido desvelado para nosotros con la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora se da la comunión para que Dios nos ha creado. Ahora el cielo toca tierra
y te espera. Jesucristo mismo te dice, mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y comeré con él y él conmigo. Lo anuncia Apocalipsis capítulo 3. La puerta se abre ahora a la cena nupcial del Cordero. Y con eso, hermano que me escuchas, hemos terminado este segmento, este tema. El próximo tema va a ser el Evangelio según San Lucas. Así que manténgase en sintonía. Pero como tenemos todavía mucho tiempo y en este segmento a mí me dan una hora, vamos a meditar un poquito sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué nos trata de decir el apóstol Pablo aquí cuando habla de la vida del cristiano o del creyente al impulso del Espíritu Santo. Recordemos que el hombre justificado por la fe recibe de Dios el don por excelencia, y ese don se llama Espíritu Santo, el cual viene a habitar en el corazón del creyente y derrama constantemente en él el amor de Dios. A su impulso, el cristiano vive su vida nueva. En el capítulo 8, el término espíritu ocurre 21 veces, y en la mayoría de estas se refiere al Espíritu Santo. Y si ustedes han leído la carta a los romanos, veremos que en el pasaje anterior, el capítulo 7, el apóstol San Pablo ha descrito con colores muy vivos la sombría situación del hombre bajo el imperio del pecado, antes de la justificación por la fe. El pecado aparece con todo su poder de dominio. Se ha servido inclusive de la ley mosaica para ejercer mejor su poderío. La ley es buena en sí, pero impotente para hacer justo al hombre. La razón ve lo que es bueno y lo aprueba, pero no puede superar la fuerza del pecado. En tal situación, hermano que me escuchas, el hombre va irremediablemente a la condenación de muerte exigida por la ley mosaica. Mas, he aquí que el hombre ha sido justificado. ¿Cuál será ahora su suerte? Vayamos a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice, por consiguiente, ahora ninguna condenación existe para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, el apóstol San Pablo comienza con una conclusión, que es una oposición al deplorable estado anterior. No se refiere solo a lo inmediatamente precedente, sino a toda la situación de esclavitud, largamente descrita desde los capítulos 5 hasta el capítulo 7. Y particularmente se liga a los capítulos 6 y capítulo 7, donde se anunciaba ya la nueva condición del creyente. Él nos dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y después añade, y hemos sido desligados de la ley, de manera que servimos en virtud de un espíritu nuevo. Ahora, en esta nueva vida, después de la liberación obrada por Cristo y participada subjetivamente por la fe y el bautismo, no puede haber ya condenación alguna
para aquellos que están en Cristo Jesús. Es decir, hermano que me escuchas, la pena de muerte, que ante todo consiste en la muerte espiritual, que conduce a la muerte eterna y escatológica, no se cierne ya sobre aquellos que han sido sumergidos en Cristo y que viven en Él. La razón de esa situación favorable es porque la ley del Espíritu de la vida te liberó. Hermanos, el apóstol San Pablo ha afirmado que el hombre vive prisionero bajo una fuerza que lo lleva al mal. Esa ley del pecado que está en sus miembros lo conduce a la muerte, según Romanos capítulo 7. Pues bien, hermano que me escuchas, ahora sabe por experiencia que su situación ha cambiado. De un régimen de esclavitud ha pasado a la libertad. Pero, ¿qué significa la palabra espíritu? El apóstol Pablo ha hablado de la ley de Dios en el capítulo 7 y también ha hablado de la ley de mi mente y de la ley del pecado y de la ley de la muerte y de la ley de mis miembros. Ahora trata de la ley del espíritu de la vida. Espíritu podría significar el espíritu del hombre bajo la gracia, superando la sola razón. Sin embargo, dado el contexto general, debe entenderse más bien del Espíritu Santo, dador de vida, como lo anuncia el credo de los apóstoles, que lo recitamos domingo tras domingo en la Santa Misa. A la ley del pecado se opone, pues, la ley del Espíritu. El pecado llevaba a la muerte. El Espíritu es manantial de vida. Pero este nuevo estado se debe a Cristo Jesús y a su muerte y a su resurrección, cuyos efectos saludables se aplican a aquellos que son sumergidos en Él, participando de su misterio total. Ahora, la expresión la ley del espíritu de la vida resume admirablemente los vaticinios que anuncia el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Jeremías en su capítulo 31 y Ezequiel en su capítulo 36. Renovado y transformado por el Espíritu de Dios, dado por Cristo glorificado. El creyente puede obedecer la voluntad de Dios, que no es ya para él un apremio exterior, sino la ley interior de su vida nueva. Hermanos, el apóstol Pablo continúa su razonamiento y profundizando en las cosas agrega. Esto es el versículo 3 ahora. En efecto, lo que era imposible para la ley, pues estaba debilitada a causa de la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, que caminamos no según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué fue imposible para la ley mosaica? ¿Qué fue? Hacer que el hombre no pecara, o, habiendo pecado, hacerlo justo. En otros términos, hermano que me escuchas, destruir el pecado. El apóstol Pablo, queriendo salvar la ley mosaica, atribuye esa carencia de fuerzas
no por causa de la misma ley mosaica, sino por la culpa de la carne, esto es, por el estado de terrible esclavitud en que se hallaba el hombre, presa del pecado. La desgracia era de tal magnitud que solo Dios podía remediarla. Y la remedió. Envió a su propio Hijo, que con él existe desde toda la eternidad, según lo anuncia Gálatas capítulo 4. Y le dio una carne semejante a la del pecado, es decir, lo hizo participar plenamente de la naturaleza humana pecadora, a fin de expiar el pecado. Hermanos, la expresión en una carne semejante a la del pecado no intenta significar una naturaleza humana solo parecida a la de los demás hombres, sino que quiere poner de relieve que el Hijo de Dios, al tomar la naturaleza humana, no dejó de ser lo que antes era. Lo anuncia Filipenses capítulo 2. Además, hermano que me escuchas, aunque se haya hecho solidario de la condición humana pecadora, él permaneció absolutamente sin pecado. Lo anuncia 2 Corintios capítulo 5. La pequeña cláusula a causa del pecado evoca un término técnico del vocabulario sacrificial del Antiguo Testamento. El sacrificio por el pecado, que está en Éxodo capítulo 29. En esta perspectiva, el Señor Jesús es la víctima de expiación en la cruz, que sustituye a todos los antiguos sacrificios por el pecado. Lo anuncia Romanos capítulo 3. Al enviar Dios a su Hijo, tenía un propósito: condenar al pecado, hacerlo desaparecer, destruirlo, sirviéndose para ello de la misma carne débil humana asumida por Cristo. Hermanos, el apóstol San Pablo piensa sin duda en la muerte del Señor Jesús. Pero si la cruz fue el supremo acto de expiación por el pecado de la humanidad, esto no excluye que toda su vida terrestre en la carne haya tenido también un valor de redención. Como consecuencia de la obra liberadora de Cristo, la justa exigencia de la ley, es decir, el veredicto de condenación exigido por la ley mosaica a causa del pecado, según Romanos capítulo 1, se cumplió en la carne del Señor Jesús crucificado. Esa satisfacción de la ley mosaica fue única y definitiva. Puso fin al imperio del pecado y el hombre quedó liberado, pudiendo gozar de la justificación procurada por la obediencia de Cristo. Algunos comentadores interpretan la dulce exigencia de la ley como la obediencia a sus mandatos exigidos por la ley. La obra de Jesús ha traído la realización de las promesas de los profetas, el perfecto cumplimiento de la alianza, al impulso del Espíritu Santo que habita en el corazón de los creyentes. Lo anuncia Jeremías capítulo 31, Ezequiel capítulo 36. En una y otra interpretación, los creyentes, justificados por la fe, gracias a la sangre de Jesús, no caminan ya según la carne, entregados como esclavos al pecado,
sino ahora caminan según el Espíritu Santo, como hombres vueltos hacia Dios, que actúan al Espíritu al impulso del Espíritu Santo. Esta visión optimista del apóstol San Pablo será matizada en los próximos versículos. Leemos ahora el versículo 5. En efecto, los que son según la carne tienen a las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu, a las del Espíritu. Porque la tendencia de la carne es muerte, mas la tendencia del Espíritu es vida y paz. Hermanos, la conjunción en efecto nos introduce en otros versículos como la explicación de las dos conductas según la carne y según el Espíritu. En estos textos, carne y espíritu no son sinónimos de cuerpo y alma, componentes esenciales del hombre. Carne es aquí todo el hombre bajo el dominio del pecado. Y espíritu puede significar o todo hombre bajo el influjo del Espíritu Santo o el mismo Espíritu de Dios. Todos los que son según la carne equivale a aquellos que caminan o viven según la carne. Esto es, los que con el pensamiento y el deseo tienden a las cosas de la carne, sus inclinaciones, sus atractivos, sus obras. El empleo del verbo ser subraya la conducta interior y personal. Por oposición, los que son del Espíritu tienden a las cosas del Espíritu. Y la pregunta es, ¿cuál es la tendencia de la carne? ¿La muerte? La carne aparece como personificada y su tendencia, en el sentido de su fruto definitivo, es la muerte. Muerte física, pero antes todo, muerte espiritual, que termina en la escatología, en la escatológica y eterna, ya que la carne conduce a la muerte. Parece que su deseo es la muerte misma. En cambio, la tendencia, el espíritu del fruto del Espíritu, es la vida y la paz. Y el hombre espiritual siente el profundo deseo de estas realidades. Lo anuncia Romanos capítulo 5. Pero veamos la tendencia de la carne. Esto en el versículo 7. Ya que la tendencia de la carne es enemistad para con Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni siquiera puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, estos versículos desarrollan la primera parte del tema. La vida según la carne. Carne es el hombre total bajo el imperio del pecado. En tal estado, el pecador se convierte como el pecado mismo. Y a causa de él, un enemigo de Dios. Llevado a creerse independiente en lo absoluto, a considerarse el centro de su propia existencia y a ser, en definitiva, su propio Dios. El hombre se enemista con Dios, se rebela contra él y no se somete a su ley, pero ni siquiera puede, pues por su propia naturaleza caída es incapaz de ello. Lo anuncia Romanos capítulo 7.
Hermanos, sumergidos en el pecado, los que están en la carne, no pueden agradar a Dios. Y no agradándolo, recibirán la condenación de la muerte. A este propósito, Santo Tomás hace este comentario. Aquellos que no se someten a la ley de Dios no pueden agradarlo mientras se portan así, pero pueden dejar de estar en la carne y entonces agradarán a Dios, lo cual no puede ser sino por su pura gracia divina. Leamos el versículo 9 en adelante. Pero nosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Mas si Cristo está en vosotros, aun cuando el cuerpo sea un muerto a causa del pecado, el Espíritu, en cambio, es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Hermanos, estos versículos desarrollan la segunda parte del tema, la vida según el Espíritu Santo. El apóstol San Pablo se dirige ahora expresamente a los creyentes de Roma. 4 ideas principales integran este importante pasaje de la epístola. Primero, los romanos no están en la carne, sino en el Espíritu, después de su justificación por la fe en Cristo y por el bautismo. Su conducta no está ya gobernada por la carne, sino por el Espíritu de Dios. Y la razón de ello es justamente porque el Espíritu de Dios habita en ellos, según 1 Corintios capítulo 3. Hermanos, el Espíritu Santo, habitando en el creyente, es causa de que el hombre pueda vivir y caminar según el Espíritu. El hombre en quien habita el Espíritu Santo es un hombre en el Espíritu. Es un hombre espiritual, establecido en el amor y en la gracia, y en paz con Dios por Cristo Jesús. Lo anuncia Romanos capítulo 5. Ahora, el verbo habitar en o inhabitar indica una permanencia estable de alguien que ejerce derechos de propiedad y de gobierno, como lo dice 1 Corintios capítulo 3. Segundo, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Para el apóstol San Pablo, Cristo está en la esfera divina. Su dignidad está en el rango trascendente de Dios. En el pensamiento del apóstol Pablo están presentes de continuo Dios, el Espíritu y Cristo. Aquel que no tenga el Espíritu de Cristo, esto es, aquel en cuya vida no resplandezca las presencias actuantes del Espíritu Santo, no es en realidad de Cristo. Admirable ideal de la existencia cristiana. Tercero, la expresión, mas si Cristo está en vosotros, pone de relieve la presencia de Cristo en el creyente. Hay una unión recíproca entre Cristo y el bautizado, gracias a la acción omnipotente del Espíritu Santo. El creyente es, por la fe y el bautismo, sumergido en Cristo, muerto y resucitado, según Romanos capítulo 6, y por tanto está en Cristo y es en Él una nueva creación, según 2 Corintios capítulo 5.
Y correlativamente, Cristo está misteriosamente en el creyente, según Gálatas capítulo 2. Hermanos, la inhabitación del Espíritu Santo es concomitante a la habitación de Cristo en el corazón del creyente. Donde está el Espíritu de Cristo, allí está Cristo. Donde está Cristo, allí está su Espíritu. Y donde está el Espíritu Santo y está Cristo, allí también mora el Padre Celestial, según lo anuncia Juan capítulo 14. ¿Y qué se sigue de la presencia de Cristo en el creyente? ¿Qué? Aun cuando el cuerpo sea un muerto por el pecado, dice el apóstol Pablo, esto es, aunque el hombre en su existencia actual corra irremediablemente a la muerte a causa del pecado, sin embargo, en virtud del don de la justificación, el Espíritu Santo habita en él. Y el Espíritu Santo es esencialmente fuente y manantial de vida. Y, por tanto, garantía y arras de futura resurrección. Cuarto, en el versículo 11, precisa y desarrolla con solemnidad el pensamiento capsulizado en el versículo 10. Nuevas alusiones trinitarias. El Espíritu, Dios, Cristo. Dios, Cristo, el Espíritu. Hermanos, el apóstol San Pablo llama ahora al Espíritu Santo el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Quiere con ello señalar que entre la resurrección de Jesús y la de los creyentes existe una conexión fundamental y la diferente apelación primero Jesús y luego Cristo evoca el acontecimiento pascual del Señor Jesús, el cual murió y fue resucitado y exaltado como Señor y Cristo, como lo anuncia Romanos capítulo 1. Dice, cuerpos mortales. No indica el cuerpo por contraposición al alma, sino la persona total que ha muerto. Pues bien, hermano que me escuchas, Dios Padre, que resucitó a Cristo de entre los muertos, os vivificará también a vosotros. La resurrección de Cristo es el tipo de nuestra resurrección. La resurrección de los creyentes está en dependencia íntima de la del Señor Jesús. Lo anuncia 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahora, la expresión por su Espíritu que habita en nosotros tiene significado diferente dependiendo de la construcción griega con genitivo o con acusativo. En el primer caso, el Espíritu Santo que habita en los cristianos será el agente de Dios en la resurrección futura. En la segunda opción, el Espíritu Santo que mora en los creyentes es la razón por la que el Padre Celestial resucitará a los creyentes. Vayamos al versículo 12. Así pues, hermanos, somos deudores no de la carne para vivir según la carne. Este versículo es a la vez conclusión de lo dicho anteriormente y punto de partida para nuevas consideraciones. El creyente es un deudor. Se debe necesariamente a alguien, pero es deudor no de la carne, para que viva obedeciendo a sus bajas inclinaciones. La segunda parte de la antítesis está sobreentendida cuando dice, sino del Espíritu
para vivir según el Espíritu. Hermanos, el creyente es un deudor del Espíritu Santo. Una sucesión en cadena de 3 ¿por qué? Van a desarrollar el tema. Leamos el versículo 18. Estoy en el versículo 13. Porque si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. ¡Qué paradoja! Hermano que me escuchas, ¡qué paradoja! 2 posibilidades se abren para la existencia del creyente. El cristiano mismo podría vivir según la carne, pero si así lo hace, va camino a la muerte. El verbo moriréis se refiere claramente no a la muerte corporal, a la que todos necesariamente vamos, sino una muerte espiritual y eterna. Pero sí, gracias a la acción del Espíritu Santo, el creyente se conduce espiritualmente, dando de continuo muerte a las acciones bajas. La palabra cuerpo es sinónimo de carne. El hombre bajo el dominio del pecado, según lo anuncia Romanos capítulo 6. Vivirá, esto es, gozará de una vida eterna, lo anuncia Gálatas capítulo 6. Y el versículo 14 se lee, porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, este versículo se elabora con los versículos 13. Todos los que viven bajo la acción del Espíritu, todos los que se dejan conducir por Él, esos son hijos de Dios. La construcción gramatical escogida por el apóstol San Pablo subraya la palabra hijos. Pero, ¿qué significa ser conducido por el Espíritu de Dios? Se dice que son conducidos por alguien. Aquellos que son guiados por un director. Y eso lo hace en nosotros el Espíritu Santo como maestro interior. Y nos ilumina. Y nos enseña lo que debemos hacer. Hermanos, aquellos que son movidos por otra gente. Y eso lo hace el Espíritu Santo en el hombre espiritual, ya que no solo lo instruye, sino que mueve su corazón. Más todavía, el hombre verdaderamente espiritual es llevado a obrar, casi no principalmente por su propia voluntad, sino por instinto del Espíritu Santo. Sin embargo, hermano que me escuchas, no por esto se excluye que el hombre espiritual obre por su voluntad y libre albedrío, porque es el Espíritu Santo quien causa en él el movimiento de la voluntad y del libre albedrío. Lo anuncia ese gran santo de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica. ¿Por qué los que son conducidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre la filiación divina y el Espíritu Santo? Veamos. El elemento formal y constitutivo de nuestra filiación divina es nuestra incorporación a Cristo por la fe y el bautismo. Esto pertenece al orden del ser, porque todos, por la fe, sois hijos de Dios en Cristo Jesús. En efecto, cuantos habéis sido bautizados, os habéis revestido de Cristo, lo anuncia Gálatas capítulo 3. Pero no ha sido el Espíritu Santo quien ha entrado en acción
como fuerza divina para realizar ese nacimiento de orden natural. Así del Espíritu Santo. Sí, así del Espíritu Santo. Además, el don del Espíritu Santo es concomitante a la filiación como el primero de sus elementos necesarios. Hermanos, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús, es puesto como un regalo en el corazón del creyente. Y es Él un principio de actividad que lo hace vivir según su conducta de hijo de Dios. Así, el Espíritu Santo entra en el orden de la actividad. Leamos versículo 15. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud, otra vez para temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción filial, por el cual gritamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo pone de realce la diferencia de condiciones antes y después de la justificación. Antes de la justificación por la fe y el bautismo en Cristo, el hombre, sea judío o gentil, experimenta acerca de Dios o de la divinidad sentimientos de miedo y de ansiedad, semejantes a los que son esclavos respecto de sus señores, a quienes sirven, no por amor, sino por temor al castigo. Lo anuncia Números, capítulo 5. En la justificación, en cambio, el creyente recibe un espíritu de adopción filial y goza de otra situación respecto de Dios. Es la situación de un hijo con su padre. En el estado de justificados, no es posible vivir con espíritu de esclavos que temen a su amo, sino un espíritu de hijos, a ejemplo de Jesús, el Hijo de Dios, que fue concebido por la fuerza del Espíritu Santo, según lo anuncia Lucas capítulo 1, sobre quien descendió el Espíritu Santo, a quien llenó con su plenitud y a quien condujo siempre, según Juan capítulo 1. Gracias a la presencia del Espíritu de Dios en nosotros y como resultado de su moción podemos gritar, Abba, Padre. En el texto paralelos de la epístola a los Gálatas, no solo es el espíritu de adopción el que nos hace gritar, sino que el mismo espíritu del Hijo de Dios es quien en nosotros lanza un grito. Lo pueden leer en Gálatas capítulo 4. Abba es la palabra aramea familiar con que un niño se dirigía a su padre. Papá. Y en tiempo del Señor Jesús, ese término era empleado también por personas mayores, pero conservando siempre un matiz de afecto y de confianza. El judaísmo no empleaba esta palabra para dirigirse a Dios. En cambio, Jesús lo usó con predilección. En sus labios, la palabra Abba es la palabra que expresa su intimidad filial, plena de amor y de ternura, y manifiesta su conciencia excepcional de ser hijo de Dios a título exclusivo. Si Jesús se dirigía a Dios como a su papá, Dios se dirigía a Jesús como a su hijo. Lo podemos ver en Marcos capítulo 1. Partícipes con Jesús de su filiación divina, podemos nosotros también dirigirnos a Dios con ese término de confianza y de intimidad en cualquiera de las múltiples circunstancias de la vida humana, y en el gozo y en la tristeza, en el bienestar y en el dolor, en la tempestad y en la calma. Al escribir este pasaje,
el apóstol San Pablo pudo tener en su mente la oración de Jesús que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Padre, santificado sea tu nombre, como lo anuncia Lucas capítulo 11. Finalmente, la repetición, Abba, Padre, no es por necesidad de una traducción del término arameo, sino simplemente por énfasis filial. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, este versículo, sin partícula de enlace, ofrece una frase llena de sentido y de solemnidad. Es como la confirmación del versículo anterior. El creyente lleva en su corazón al Espíritu de Dios, el cual además de ser en él principio de vida y de dirección, lo hace exclamar, ¡Papá! Esto supone fundamentalmente el saber, el Espíritu Santo hace conocer al creyente en las profundidades de su ser el misterio de su adopción filial. Más aún, le hace experimentar y, por decirlo así, sentir una con naturalidad íntima esa realidad de orden divino. Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Esta experiencia inefable es el testimonio que el Espíritu de Dios da a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y aquí, hermanos, cerramos esto lo que estamos enseñando hasta este momento. Recuerden, el próximo segmento, el Evangelio según San Lucas. Vamos a pedirnos con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible.